Digo que algunas reflexiones sobre lo que es el poder, sobre lo que es la independencia, sobre la misión que tienen que cumplir los poderes judiciales y las asociaciones, sobre lo que es la democracia constitucional, sobre lo que es la república. Y fundamentalmente, haciendo hincapié en nuestra esencia, yo siempre lo suelo decir así, que es la independencia. Pero también digo que no solamente es necesario tener un poder judicial independiente, sino que además tiene que ser eficaz, porque si no llegamos bien o no llegamos a tiempo, la tutela judicial inmediata de los derechos a los que tiene derecho la gente, en realidad no se cumple. El poder. El poder es expansivo, por naturaleza, y si no le ponemos límites, pasa a ser un poder absoluto. En realidad, uno de los problemas que hay en Latinoamérica y el problema en Argentina no es el avance de las corporaciones o de los poderes económicos, que los puede haber, o mediáticos, o empresarios sobre el Poder Judicial. El problema ha sido siempre el avance de los poderes políticos, y dentro de los poderes políticos el avance del Poder Ejecutivo. Esta es la historia de Latinoamérica. Cada poder político que se instaló en Argentina quiso tener su propia corte. Y si me permiten, yo les hago un detalle que lo anoté para no olvidarme. En el golpe del año 1930, la Corte reconoce al gobierno surgido y por eso queda. En el año 1947, Perón lleva a juicio a 3 de los 5 miembros de la Corte y otro renuncia, o sea que tiene 4 para designar. En el año 1955, los 5 miembros de la Corte designados por Perón son removidos. En el año 1958, Frondizi no modifica el número porque 3 de los miembros renuncian, pero luego promueve una ampliación del número por las dudas de 5 a 7. En 1963, Ilia presenta un nuevo proyecto para ampliar el número de miembros de la Corte, pero el golpe lo frustra a ese proyecto. En 1966, los militares destituyen a todos. En 1973 todos renuncian. En 1976 cesaron todos. En 1983 el presidente Alfonsín puede designar a los 5 miembros de la Corte y forma una Corte con prestigio. En 1989 se acosa al tribunal y yo me acuerdo que el ministro de gobierno, que en ese momento me parece que era Manzano, y si no era ministro de gobierno era algo importante, pero fue Manzano el que dijo que el número de la Corte tenía que ser ampliado a 9 para satisfacer las necesidades del presidente. Después, el presidente de la Rúa respetó la Corte y en 2013 se produce un hecho significativo. El entonces presidente Kirchner, que acosó a todos los miembros de la Corte menemista, que era una Corte que había perdido absolutamente el prestigio, con razón o sin razón, con fundamento o sin fundamento, pero era el emblema de lo que no debía ser una Corte, era el emblema de una Corte dependiente que satisfacía los deseos del Poder Ejecutivo de ese momento. Bueno,
El presidente Kirchner lo consigue que se vayan, -2, y designa a los 5 restantes. La Corte actual es una Corte que tiene prestigio. Y hubo un hecho que fue significativo, y es que se permitiera la discusión pública en el Senado de las capacidades o de las cualidades de cada uno de los miembros propuestos. Sin embargo, hoy en día parece que la independencia de los miembros de la Corte o la independencia del Poder Judicial molesta. Yo me acuerdo que conversando alguna vez con Perfecto Andrés Ibáñez, a quien la mayoría debe conocer, es un prestigioso juez español, miembro del Tribunal Supremo de España, pero además tuvo la particularidad de ser fundador de Jueces para la Democracia. Y cuando él era secretario judicial en la época del franquismo, tuvo que militar en la clandestinidad, en Jueces para la Democracia, en la clandestinidad. Él dijo una vez, nos dijo a todos, y dijo en un reportaje, que en todas partes del mundo, esto ocurría también en España y en la Comunidad Europea, los jueces independientes son un estorbo. Los jueces independientes molestan y tarde o temprano el poder trata de cooptar al Poder Judicial. Y esto, por supuesto, va en contra de la Constitución y es algo que nosotros, me parece, no podemos permitir. Tenemos que defender la Constitución, tenemos una única fuente de inspiración que es esa. La independencia, definida por el contrario, es la falta de dependencia. En definitiva, es libertad. En definitiva, no es aislamiento, es autonomía en el momento de la decisión. O sea que si uno mirara cuáles son las causas de la dependencia para tratar de eliminarlas y de no incurrir en ella, tendría que decir que la primera causa de la dependencia es el aislamiento. Los poderes judiciales no pueden construir muros que separen a ellos, a sus integrantes de la ciudadanía, sino que el desafío es derribar estos muros y construir puentes que permitan una interacción y un acercamiento. Los ciudadanos, en general, miran al Poder Judicial y los poderes judiciales se suelen mirar a sí mismos como instituciones de profesionales y expertos, que lo único que tienen que saber es cómo aplicar la ley, de manera que solo haría falta que le aseguren formalmente la independencia o la independencia funcional y contar con buenos y honestos sistematizadores. Pero de contacto con la ciudadanía o de contacto con la clase política o con el mundo, absolutamente nada. También ocurre a veces en los poderes judiciales que el secreto es un factor de acrecentamiento del poder, porque se piensa que como administrar justicia es una tarea de técnico, los legos no tienen absolutamente nada que hacer. Otro de los problemas con los que se cuenta en el Poder Judicial es que se trata de estructuras abarrotadas de trabajo que caen en la rutina y entonces los jueces ya ni siquiera tienen tiempo de reconstruir el caso sobre el cual tienen que tomar la decisión con la infinita gama de riquezas que presenta cada hecho de la vida, sino que se contentan con reunir a aquellas que le permiten subsumirle en alguna figura penal y se van transformando inconscientemente, o nos vamos transformando inconscientemente en subsumidores. Otra de las causas me parece que es el pensar que la ley es una abstracción majestuosa. En realidad la ley es el fruto del triunfo de ciertas presiones o de ciertos intereses sobre otros. Cuando nosotros creemos que la ley es obra de Dios, en definitiva le estamos quitando al derecho la posibilidad de ser creativo, nos estamos quitando a nosotros mismos la posibilidad de hacer una crítica sobre nuestra propia función. Y esto, por supuesto, va eliminando de una manera importante lo que es la creatividad, y el derecho es en esencia, me parece, o nuestra función es en esencia, la de los abogados, una función creativa.
A veces también hay una tendencia peligrosa que es la de desentenderse del efecto social de las decisiones. Yo he escuchado algunas veces a los jueces decir, bueno, pero en realidad nosotros no tenemos la culpa la tiene el legislador que hizo esta ley. Otra de las causas de la dependencia, u otra de las causas de la falta de independencia, suele ser la dependencia del poder político, que es un poco lo que decíamos recién. El poder político tiende a nombrar a sus jueces. Otra de las causas de la falta de independencia sería la dependencia del clamor popular, el peligro de la justicia subordinada a los dictados de la mayoría o de la opinión pública o, lo que es peor, a los dictados de la opinión publicada. Otra de las causas es la dependencia interna. En lugar de que el Poder Judicial esté en cada uno de los jueces, a veces suele estar en los tribunales de más alto rango y en algunos casos sujetos a variaciones políticas que condicionan a sus miembros. Fíjense que una investigadora del CONICET en el año 1994, siguiendo también a Julio Gianardi, aquel prestigioso miembro de la Corte de hace muchos años, que se llama Catalina Smulovich, dijo que la idea es que los jueces del máximo tribunal deben reconocer y adecuarse a las políticas de los nuevos hombres en el poder antes que entregarse a choques dañosos. Y esta no es la primera vez que hemos escuchado esta idea, que la estamos escuchando y que la vamos a seguir escuchando. Entonces me parece que uno tiene que buscar en las fuentes la inspiración. Y nosotros tenemos una única fuente de inspiración, que es la Constitución Nacional. Y la Constitución Nacional, en el preámbulo, establece que uno de sus objetivos es afianzar la justicia. La justicia se va afianzando en general en la medida que se puede establecer en los casos particulares, porque de lo contrario sería una abstracción. ¿Cómo se establece la justicia en los casos particulares? Y a través de decisiones imparciales. No puede haber justicia si no hay una decisión imparcial. Y a su vez no puede haber una decisión imparcial si no hay independencia. Y la independencia implica la posibilidad real que tenga el juez que toma la decisión de usar dentro de los límites constitucionales todo el poder que le otorga la Constitución. Y lo que a nosotros nos convierte en un poder es este rol político que se nos ha asignado del control difuso de la constitucionalidad, que es decir qué es lo que dice la ley suprema de los argentinos. Y en este sentido hay que pararse un poquito. ¿Cómo vamos a aplicar una ley si no la interpretamos? Bueno, obviamente la tarea de los jueces consiste, me parece, en la interpretación de la ley. Y esto nos acerca a otro problema que los poderes políticos plantean como una dicotomía o como algo que no debe ser, que es el gobierno de los jueces. Porque el gobierno de los jueces rompería o alteraría el equilibrio entre todos los poderes, que es lo que caracteriza a la República. Entonces se dice, los jueces no deben interpretar la Constitución. Sería una postura. Otra postura, que es el argumento originalista, consiste en decir que los jueces sí deben interpretar la Constitución, pero deben tener pautas más o menos fijas y esta interpretación tiene que ser acotada. Es decir, que se justifica la interpretación de la Constitución en la medida que de lo que se trate es de desentrañar el pensamiento que tuvieron los constituyentes. Aunque así fuera, quedaría una zona
librada al buen criterio de los jueces. Y después viene otro argumento que sería el argumento no originalista. Y este argumento dice, y lo hemos escuchado ahora, este argumento dice, bueno, para interpretar la Constitución no hay que estar pensando lo que pensaron los que la hicieron. Ahora, lo que hay que hacer es respetar la sabiduría social decantada. ¿Qué viene a ser la sabiduría social decantada? Supongo que debe ser la representación de los valores jurídicos socialmente dominantes. Es decir, que lo que habría que hacer, según esta teoría, es demostrar que la decisión de los jueces expresa valores que la sociedad ha sostenido siempre como fundamentales. El espacio de discrecionalidad, que era, digamos, mínimo en el primer caso, se ha ampliado mucho más en este caso. Y finalmente hay una tercera o cuarta posición, por llamarlo de alguna manera, que dice que, bueno, que a la Constitución hay que interpretarla de manera más o menos obvia. Es decir, hay que interpretar la Constitución teniendo en cuenta la obviedad de sus palabras y al hacer una interpretación esta no debe ser arbitraria, porque de esta manera se evitaría el gobierno de los jueces. Y el problema del gobierno de los jueces, que no es bueno, porque los jueces no están para que decidan todo, porque encima los jueces tienen la última palabra en la decisión. Entonces, si deciden sobre todo, y es la última palabra, es lo que no se puede discutir, en definitiva, yo también pienso que el sistema republicano deja de tener el equilibrio que tiene que tener, porque uno de los poderes se convierte en más importante que los otros dos. Pero cuando se habla del gobierno de los jueces, el peligro es que se suele reaccionar con la propuesta de los jueces del gobierno, que también es algo que nosotros no podemos aceptar, porque también es algo que por falta de independencia rompería con el equilibrio que la República exige para sus tres poderes. Habría un poder, que es el judicial, que estaría fagocitado por los otros dos o por el otro poder más fuerte, que suele ser generalmente el poder ejecutivo. La República requiere un equilibrio, y requiere un equilibrio entre los tres poderes, o yo diría